El día de hoy vamos a trabajar con la continuación de lo que es la materia de control estadístico, y el tema es índices de capacidad de proceso. Esto es una continuación al último tema que vimos, donde hablábamos de habilidad y capacidad de proceso. Si recuerdan, estuvimos viendo ciertas cosas como la media, la moda, la mediana, esos tipos de estadísticos descriptivos que, si bien no nos ayudan a tomar una decisión, lo que sí nos ayudan es a identificar cómo es que están sucediendo las cosas, es decir, cuál es el comportamiento de nuestro proceso. Entonces, para arrancar, vamos a iniciar con un recuento de lo que es la unidad 1. Hasta este momento, ustedes ya supieron o identificaron y tuvieron herramientas para recolectar datos. Esto es lo principal y se los he comentado varias veces. Antes de tomar cualquier decisión para los procesos, necesitamos primero empaparnos del contexto, cuál es la situación, qué es lo que está viviendo la empresa, y la mejor manera de hacerlo es observar. Entonces vamos a recolectar una serie de datos, y para ayudarse en esta etapa les presenté las herramientas administrativas, que fueron 9, y las herramientas estadísticas, que fueron 6. Con estos dos tipos de herramientas, al momento que están recolectando datos, ustedes deben de ser capaces de definir o de tomar la decisión cuál es la mejor herramienta que pueden utilizar de acuerdo a lo que están observando en la empresa, e incluso diseñar sus propios formatos. Si van a recolectar, no sé, de repente algún tipo de ensamble, pues cómo sucede este ensamble, qué tipos de fallas son las más frecuentes, con qué frecuencia suceden, pasan en el turno 1, pasan en el turno 2, pasan en la máquina 1, pasan en la máquina 2. Y una vez que ya recabamos esta información, lo que sigue pues es analizarla. Y aquí es donde van a usar las herramientas, tanto administrativas como estadísticas, para poder priorizar. Es decir, de acuerdo a lo observado y a los datos que ya recabamos, cómo es que vamos a empezar. Entonces podremos hacer un diagrama de Pareto, en el cual lo primero que vamos a identificar pues es el 80-20. ¿A qué se refiere esto del 80-20? El 20% de los defectos o de las fallas que están sucediendo te ocasionan el 80%, ¿sí? O si resuelves, dicho de otra manera, si resuelves el 20% de estas fallas, el impacto en el resultado es del 80%. Entonces, priorizando, podemos identificar a qué nos vamos a enfocar y lo vamos documentando. Posteriormente, de acuerdo al mismo análisis, tenemos la habilidad y capacidad del proceso. Aquí, con los datos que ya recabaron, pueden hacer el estudio de estadísticas descriptivas. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Cuál es la varianza? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la media? ¿Sí? Y esos datos nos van a servir para lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, espero que sí estén avanzando con sus proyectos. De verdad, yo sé que es un reto, no es fácil esto, pero en algún momento tienen que hacerlo, y como les digo, ahorita tienen la oportunidad porque son estudiantes, entonces es más fácil que les abran la puerta, y obviamente es más fácil que cuando terminen su carrera, como ya vieron su desempeño y obviamente el esfuerzo que ustedes pusieron, pues es más fácil que la empresa les diga que se queden a trabajar con ellos. Entonces, en función de esto, ya avanzamos con cada una de estas cosas. Fue unidad 1. Entonces vamos a lo siguiente.
Primero tenemos que entender que todos los procesos o servicios tienen salidas. ¿A qué me refiero con que tienen salidas? Todo lo que suceda en el proceso para transformar o crear el producto va enfocado a una salida o a un entregable. Este entregable tiene dos funciones, o vamos a evaluar dos cosas. Una vez que se termina el proceso, tenemos que verificar si cumplen con las especificaciones. Y una vez que ya lo evaluamos o lo validamos, pues hay que evaluar en qué medida cumple con estas especificaciones, porque puede que sí pasa el producto, pero en función del cumplimiento, de repente está más cargado hacia el indicador o a la especificación superior, o más cargado hacia la especificación inferior, y esto nos dice también qué está sucediendo con el proceso. Entonces, primero revisamos que cumpla con las especificaciones. Si hablamos de un diámetro, pues este diámetro va a tener tolerancias. Quiero que mida 3 centímetros de diámetro, suponiendo algún tipo de rodamiento o algún buje. Ahí la pregunta sería, ¿es diámetro interno o diámetro externo? Porque pues depende, ¿no?, de cuál es la función o qué estamos midiendo. Entonces, este diámetro de 3 centímetros tiene una tolerancia de más o menos 1 milímetro o más o menos 2 milímetros. Entonces, en función de esto, al momento que nosotros medimos las piezas, pues vamos a validar que también cumplen con las especificaciones, ¿sí? Si están saliendo, pues de alguna manera más reducidos de la medida o con un diámetro más grande, y vamos a hacer una evaluación de este cumplimiento. Y no vamos a medir a las personas, esto es importante, vamos a medir al proceso, ¿vale? Entonces, entendiendo que estos procesos tienen salidas, pues hay que revisar estas salidas, cómo se comportan. Por otro lado, hablando ya del índice de capacidad, tenemos un índice de capacidad potencial, que esto es lo primerito que van a calcular. Entonces vamos a ver tres cosas. Primero, pues ¿qué es? ¿Qué es el índice de capacidad potencial? Número 2, ¿cómo se calcula? Y número 3, ¿cómo vamos a interpretar el resultado? Eso es súper importante. De repente nos ponemos a hacer cálculos a lo loco y llenamos el Excel de un montón de datos, pero al momento de interpretar, pues realmente nos perdemos. Entonces, este índice de capacidad potencial es lo primero que vamos a evaluar para saber en qué medida nuestro proceso puede responder ante los clientes, ¿vale? Entonces, entendiendo como capacidad del proceso, o qué es lo que mide esta parte de capacidad potencial, tiene aquí tres vertientes o tres aristas, tres caras. Número 1, nos va a ayudar a conocer cuál es la amplitud de la variación del proceso, es decir, qué tan dispersos están los datos con respecto del objetivo que se pretende. Si están dispersos hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia ambos lados. Por otro lado, también nos ayuda a identificar las características de calidad. ¿A qué nos referimos con esto? No todo lo que nosotros vamos a evaluar va a estar atado a, pues ahora sí que a las especificaciones. De repente hay puntos clave o críticos que sí se tienen que monitorear, y va a haber otro tipo de características que, como no afectan a la funcionalidad del producto, pues realmente no hay necesidad de estar midiendo. Entonces, cuando nosotros evaluamos la capacidad del proceso, tenemos que identificar bajo qué características de calidad estamos midiendo.
porque de otra manera vamos a estar midiendo a lo mejor los diámetros y lo que se tenía que medir pues no eran los diámetros, era el espesor de la pared. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la presión que soporta, pues el espesor de la pared tiene que estar de cierto calibre, porque de otra manera pues colapsa o truena. Entonces nosotros gastamos tiempo y esfuerzo midiendo una variable pues que no era necesaria. Entonces es importante identificar cuáles son las características de calidad que le impactan al producto, para que cuando lo midamos podamos detectar esta amplitud de la variación. ¿Sí? Una vez que tenemos estos dos datos, vamos a calcular el nivel de cumplimiento, es decir, de cada 100 piezas o de cada 1000 piezas, pues cuántas piezas están buenas y cuántas piezas están malas, defectuosas o de plano ya no sirven, ¿no? O sea, se pueden reparar o ya no. Entonces, esto es por la parte de qué es la capacidad potencial, va enfocada a estas tres cosas. Primero, identificamos qué vamos a medir, que serían las características de calidad. Número 2, ya que sabemos qué vamos a medir o cuál es el punto clave, medimos, observamos, sacamos los datos y ahora analizamos para conocer esta amplitud de la variación. Esto lo podemos ver con un histograma y el resultado del histograma pues podemos evaluar qué tan parecido es con respecto a una distribución normal. De acuerdo a la teoría, pues la distribución normal nos dice que, perdón, el teorema del límite central nos dice que a mayor cantidad de datos que nosotros estemos sacando, con mayor facilidad los datos van a tender a una distribución normal. Entonces, en función de eso es como se evalúa. Y cuando hablamos de amplitud se refiere a lo ancho de esta distribución normal, ¿sí? A lo ancho de las especificaciones de calidad que estamos midiendo. Entonces, a esto se refiere. Y posteriormente vamos a calcularlo, ¿vale? Entonces, para saber cómo se calcula, tenemos una fórmula súper simple, que es esta que está en pantalla. Tenemos el indicador o el índice que es CP, capacidad potencial, y este índice es igual a una división, donde en la parte superior tenemos los límites o las especificaciones, especificación superior y especificación inferior, ES y EI, y en el denominador tenemos 6 sigmas. Aquí les puse el texto por no ponerles el símbolo, pero regularmente en la fórmula se utiliza el símbolo. Y obviamente pues vamos a saber que el sigma o ese simbolito representa a la desviación estándar del proceso. ¿Y cómo calculamos la desviación estándar del proceso? Pues muy fácil. Si ya sacamos nuestros datos, imagínense que analizamos 30 muestras, 30 diámetros, 30 longitudes, 30 espesores, ¿sí? Entonces ya tenemos 30 datos. Le ponen ahí en el Excel, y ya lo habíamos visto también en clase, igual a desvesta, es DESV de desviación, ¿sí? Y si está en español pues va a ser ESTA de estándar, ¿sí? Si está en inglés pues no va a tener la desvesta, sino así como está aquí en pantalla, STD. Entonces le dan ahí y les va a dar un número, el resultado. Ese resultado significa un sigma. Entonces ese resultado lo van a multiplicar por 6. ¿Sí? Aquí. El sigma, recordemos que se ve más o menos así el símbolo. Entonces, cuando nosotros tenemos el 6, tenemos 6 sigmas, pero esto es una multiplicación. Suponiendo que mi desviación estándar sea de 3.8, entonces esto lo voy a multiplicar por 6.
y este resultado es lo que va aquí abajo. Y se supone que como ya sabemos la característica de la calidad, vamos a tener una especificación superior y una especificación inferior. Si hablamos de diámetros, decíamos el ejemplo, un diámetro de 3 centímetros, pero con una tolerancia de 2 milímetros, pues tiene 3.2, ¿no? Entonces la especificación superior es de 3.2 y la especificación inferior es de 3 menos 2, va a ser 2.8. Entonces el resultado de esta resta es el que va a estar aquí arriba en el numerador, y el resultado de esta multiplicación 6 por la desviación estándar, que corresponde al sigma, va a estar en el denominador y les va a dar aquí un resultado, ¿no? Este resultado de acá significa la capacidad potencial actual de nuestro proceso. ¿Y por qué digo actual? Porque nosotros cuando analizamos los datos, hagan de cuenta que estamos sacando una fotografía del momento. ¿Por qué del momento? Porque el producto que ustedes analizaron ya no lo van a volver a analizar, porque ya pasó. Ahora está dentro del proceso otro producto, que sí o no lo han analizado o lo van a analizar. Es como si fuera un flujo de un río. Tú llegas y tomas un poco de agua en un recipiente y cuando lo vacías, pues ya no va en el mismo espacio de donde sacaste el agua, porque el río sigue fluyendo. Entonces, como analogía, imagínense, en la industria es igual, la producción sigue avanzando, ese es nuestro flujo continuo. Si nosotros extraemos una muestra, cuando nosotros la regresemos, pues ya el proceso cambió. Entonces a eso me refiero con una radiografía actual del proceso. En ese momento en el que medimos, la capacidad del proceso era de tanto. Si medimos, por ejemplo, todo el mes pasado, que fue octubre, tenemos la capacidad del proceso del mes de octubre, desde el día 1 hasta el día 31. Entonces, de acuerdo a los números, esto que salga aquí representa nuestra capacidad del proceso, ¿va? Entonces, en función de esto, ¿cómo se ve ya gráficamente? Cuando nosotros analizamos de manera gráfica, les decía, todo tiende a una distribución normal, en teoría, y también de manera empírica es igual. En el eje izquierdo tenemos la cantidad de frecuencia, que son las veces que nosotros medimos: 10 piezas, 20 piezas, 30 piezas, 40 piezas, 50 piezas, ¿sí? Es nuestra cantidad de piezas que medimos o la cantidad de fallas que encontramos. Eso es otro boleto, ¿no? Esto de acá es la especificación inferior y esto de acá es la especificación superior. Entonces, de acuerdo al mismo ejemplo, aquí decíamos que esto era 2.8 y este de acá era 3.2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de acuerdo a nuestros datos, suponiendo que es esta curva, pues vamos a tener nuestros datos entre 2.8 y entre 3.2. Y aquí en vez de longitud, como dice el ejemplo, sería diámetro. ¿Vale? Entonces, decíamos que el índice de capacidad potencial nos va a ayudar a comparar el ancho, que sería este de aquí, desde aquí hasta acá. Eso es el ancho de las especificaciones. Si lo sacamos numéricamente, de acuerdo al ejemplo que les decía del diámetro, tenemos ¿cuántos milímetros? Tenemos 4 milímetros. ¿Por qué 4? Porque el inferior está en 2.8 y el superior está en 3.2. O sea que la media está en 3
que se supone que esto es la meta o el objetivo cuando nuestra pieza sale súper bien. Esto sería la media. Pero lo ancho de nuestro proceso o de nuestras especificaciones equivale a 4 milímetros. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la variación real. Esto de acá que les comento de especificaciones es variación tolerada. Perdonen la letra, pero estoy escribiendo con el puntero. Variación tolerada, y de acuerdo a lo que nosotros medimos con nuestro proceso, aquí está y aquí está. Entonces esto de acá es otra amplitud, que sería la amplitud real, ¿sí? O la variación real. ¿Va? Por lo tanto, si nosotros lo analizamos, esto es una división. Cp se vuelve entonces igual a la variación tolerada, que sería esta de acá, entre la variación real. Y me va a dar aquí un indicador. ¿Va? Entonces la variación tolerada va aquí arriba, la variación real va aquí abajo. Y al final de cuentas voy a tener mi dato final acá, que sería mi indicador de capacidad potencial, tomando en consideración dos cosas: la variación entre las especificaciones, que sería mi amplitud, versus la variación que detecté yo en mi proceso, que sería mi variación real. ¿Vale? Sin embargo, un punto importante que hay que analizar aquí es que el CP o la capacidad potencial tiene pues así como tiene pros y beneficios, pues también tiene contras o desventajas. Su principal desventaja es que no toma en consideración qué tan centrados están nuestros datos, solamente toma en consideración la amplitud o la anchura entre uno y otro. Déjenme borrar esto porque se ve medio raro. Igual va a quedar en video. ¿Sí? Vamos a borrar esto para que quede limpio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta gráfica está descentrada o cargada hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, si dijimos que la media era aquí, por así decirlo, ¿sí?, nuestro proceso está desfasado hacia la derecha. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Esto es muy fácil. Si esto es nuestra especificación superior, quiere decir que nuestro proceso está cargado a la derecha o que está quedando grande. Si hablamos de diámetros, pues estamos, ahora sí que a lo mejor nuestra herramienta ya está muy desgastada y por lo tanto no puede crear los diámetros de la manera adecuada, porque ya está como muy abocardado, ¿no? O si hablamos de variaciones en las maquinarias, pues a mayor variación o mayor vibración, más bien dicho, para no confundirlo, la máquina vibra demasiado, entonces eso me genera que mis piezas queden pues ahora sí que con más holguras. Y por otro lado, en la parte izquierda, quiere decir que pues no tenemos ningún problema con que nuestro proceso esté quedando chico, ¿sí? Entonces, esto es bueno, porque de repente cuando nosotros hacemos mejoras, acabamos haciendo mejoras en todo el camino, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta desde el primer análisis hacia dónde están cargados nuestros datos, pues literalmente podemos ahorrarnos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todo esto de acá, como no es tema,
pues ya no tenemos que enfocarnos a eso. Si todo mi material o mi proceso se está cargando hacia la derecha, quiere decir que están quedando grandes. Entonces todas mis soluciones o mis propuestas de solución tienen que ir enfocadas hacia esta mitad, y vamos a hacer un análisis causa-raíz. ¿Por qué quedan grandes? Hablamos con mantenimiento, hablamos con producción, hablamos con calidad para detectar qué sucede en la máquina o en el proceso para que quede grande, y vamos a empezar a buscar esa solución. Ya las herramientas las tienen, pueden usar 5W2H, pueden usar Ishikawa, lluvia de ideas, el método 635, 6 sombreros para pensar. Entonces hay muchas herramientas que pueden utilizar para detectar cómo solucionar este problema. Pero el punto importante de esto es primero entender cómo se ve nuestros datos una vez que los graficamos, y número 2, pues cómo los interpretamos, ¿no? Si tenemos de repente en el mismo proceso dos variables de calidad, entonces tenemos que hacer doble medición, un muestreo de medición suponiendo el diámetro y el espesor de la pared, un muestreo para medir los diámetros y un muestreo para medir los espesores. De cada uno tengo que hacer mi análisis de datos, mi histograma, y luego evaluar mi capacidad del proceso en cada una de las variables, porque a lo mejor la máquina me está dando diámetros muy correctos, pero en los espesores de la pared pues realmente estamos quedando mal, y es crítico. Si hablamos de válvulas, por ejemplo, pues la válvula de repente pues está sometida a presión, y el espesor de la pared puede que conflictúe la calidad o la funcionalidad de la misma válvula. De repente vamos a tener fugas. Entonces es importante entender esto. Si tenemos 7 variables que vamos a medir, tenemos que hacer 7 análisis, 7 gráficas y 7 interpretaciones, ¿va? Entonces, en función de esto vamos a continuar a lo que sigue, cómo se interpreta. Ya vimos que medimos dos cosas, ¿no? Y el punto número 1 es que se requiere que la variación real siempre sea menor a la variación total o a la variación tolerada. ¿Por qué? Porque de otra manera pues tenemos un proceso descontrolado. Eso es simple de entender. Y por otro lado, una vez que ya calculamos el resultado del CP, es deseable que el índice o ese resultado sea mayor que 1. En caso contrario, suponiendo que mi resultado sea menor a 1, pues tenemos ya la evidencia y el argumento de que el proceso no cumple con las especificaciones. Tenemos un proceso descontrolado. Probablemente el proceso no es capaz. Si imagínense que llega un cliente y que sus tolerancias de aceptación son más rudas o más ajustadas. Si el proceso con tolerancias holgadas no es capaz, pues con unas tolerancias más ajustadas no vamos a poder llevarlo a cabo. Entonces ahí nos meteremos en problemas y nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que producir demasiadas piezas para poder sacar las piezas buenas, y esto significa muchas más piezas de rechazo porque nuestro proceso no es capaz. Entonces el esfuerzo va a ser más grande y ahí se ve afectada la utilidad y obviamente los costos se disparan hacia arriba. Entonces, número 1, que la variación real siempre sea menor a la variación total. Y aquí hago paréntesis. Dice se requiere, pero esto no quiere decir que tenemos que manipular los datos para que se ajuste a esto. Esto véanlo como si fuera un tipo de termómetro que nos va a indicar cuando estás bien y cuando estás mal, ¿no? Si en la medición natural que hicieron o en la medición real que hicieron, la variación real es más grande que la variación total, pues ni modo, así está su proceso y esa es la situación actual de la empresa. A partir de allí es que se proponen mejoras, pero si manipulamos los datos, pues realmente no se van a dar cuenta qué tan mal están.
y obviamente no vamos a poder mejorar nada porque nosotros mismos estamos encubriendo esta parte, ¿sí? Y por otro lado, sabiendo que es mayor que 1, pues tenemos un proceso que es de alguna manera más fácil controlar, a diferencia de si sale menor que 1. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos a ver aquí una tablita. Ya alguien se preocupó por hacer todos los estudios necesarios y aquí está el valor del índice de capacidad potencial. Toda esta parte de acá, todo esto de aquí es capacidad potencial y tenemos diferentes indicadores. Nos dice que si el CP es mayor o igual a 2, tenemos un proceso catalogado como de clase mundial y esto significa que tenemos un proceso con calidad 6 sigma. Y aquí algo importante, esta tabla está suponiendo que nuestro proceso está centrado de acuerdo a la gráfica o a la distribución normal, ¿sí? Que hablábamos de eso hace un momento. El CP no toma en cuenta si está centrado o no está centrado el proceso, entonces es una desventaja de basar todo lo que hacemos solamente en el CP. Lo que nos va a ayudar el CP es a identificar de manera rápida qué tipo de clase o categoría de procesos tenemos. Después dice que si el CP es mayor a 1.33, tenemos una clase número 1 o una categoría 1 que pues no es bueno, tampoco es malo, pero está en un nivel adecuado. Si nuestro CP se encuentra en este inter, 1 es menor que mi CP, pero mi CP es menor que 1.33, o sea, entre 1 y 1.33, tenemos un proceso clase 2. Y el significado es que nuestro proceso es parcialmente adecuado y requiere de un control estricto, es decir, esto nos va a meter mucha talacha con el tema de inspecciones y controles estadísticos. Aquí vamos a requerir a lo mejor gente que nos ayude para estar inspeccionando y garantizar el cumplimiento de la calidad, porque de otra manera se nos puede empezar a ir el producto defectuoso hasta que llegue con el cliente, y eso pues es más grave. Por otro lado, tenemos, igual que en el anterior, nuestro CP está al centro, pero está entre 0.67 y 1, es decir, de 0.68 a 1 tenemos un proceso clase 3 y aquí ya tenemos problemas. Dicen, no es adecuado para el trabajo, se requiere un análisis del proceso, se requieren modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Y aquí hago yo paréntesis, porque calidad satisfactoria se presta a interpretaciones. De repente para mí sí es de calidad y para ti no, y podemos entrar ahí en detalles. Pero aquí ya nosotros tenemos un veredicto. Si nuestro CP es menor a 1 y hasta 0.67, requerimos de un análisis del proceso, ¿sí? Pero se puede arreglar. Podemos brincarlo de aquí a un nivel 2, ¿sí? Y si nuestro CP es menor a 0.67, tenemos un proceso de clase 4. Y el significado de un proceso de clase 4 es que realmente ni para qué nos metemos en problemas. Si llega un pedido muy exigente, pues lo más seguro es que vas a salir perdiendo, ¿sí? Si acá ya no tienes control desde el número 2, ¿sí? Imagínense en el 4. Entonces, no es adecuado para el trabajo y nos referimos al proceso, no a la gente, otra vez. El proceso
de acuerdo a cómo está trabajando actualmente, no es adecuado y se requieren modificaciones muy serias, ¿sí? A lo mejor incluso hablamos de inversión en nueva maquinaria. Entonces, así está catalogado el tema de los indicadores de CP. Si se fijan, está muy sencillito, ya alguien se tomó el tiempo necesario para empezar a calcular y nos ayuda un montón a poder identificar qué se tiene que hacer. Pero ojo con esto y hago otra vez énfasis en esto. Aquí se refiere a cuando el proceso está centrado. No se les olvide esto porque de repente tomamos decisiones incompletas o faltas de información. Entonces, sirve para detectar cuál es la situación, qué tan grave es y en qué categoría lo vamos a establecer. Posteriormente, para tener una claridad más grande, tenemos la siguiente tabla. Aquí ya tenemos nuestros índices de CP, ¿sí? Entonces tenemos aquí, de acuerdo al porcentaje, fuera de las dos especificaciones, o sea, la inferior y la superior, tenemos partes por millón, que se catalogan como ppms, por sus siglas en inglés, y en español lo van a encontrar como DPMO. En inglés ppm, en español D de dedo, PMO. Significa defectos por millón de oportunidades. Entonces aquí tenemos una tablita y nos dice el valor del índice en el corto plazo desde 0.2 hasta 2.0 y aquí podemos ir viendo en qué porcentaje nuestro proceso va a estar fuera de especificaciones, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia las dos. Si tenemos un CP que decíamos menor a 0.67, aquí está, mira. A 0.5 tenemos un 13.3614%, ¿sí? Que hablando en piezas tenemos 133.614 piezas de cada millón, ¿sí? Si la pieza te cuesta, no sé, 100 pesos, pues aquí échale cuánto vas a gastar para cuando hayas producido 1.000.000 de piezas, ¿sí? Si vas a hacer 3.000 piezas, calcula 3.000 por este porcentaje y ese va a ser el número de piezas defectuosas que vas a tener si tu CP está al 0.5, ¿sí? Y aquí hablamos con referencia a una doble especificación. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos analizando tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, especificación superior y especificación inferior. Por otro lado, tenemos la referencia a una sola especificación, ya sea a la derecha o a la izquierda, pero no ambas. Entonces, para esta misma, igual con estos indicadores de CP, tenemos los porcentajes, ¿sí? Que obviamente pues es como si lo hubiéramos dividido entre dos, porque son homogéneos, hablamos de una distribución normal. Entonces, si nosotros dividimos 54.8506 entre 2, vamos a tener aquí 27.4253. Entonces, en función de esto, para solo una mitad de la distribución normal, tenemos la mitad de los defectos por cada millón de oportunidades, ¿va? Entonces, si tenemos un CP, fíjense la diferencia aquí, 274.000 o 548.000. Déjenme borrar esto. Vamos al CP del ejemplo, ¿no? Nos decía que un CP arriba de 1.33, entonces vamos a agarrar un CP de 1.4, este de aquí. Chequen el porcentaje de desviación y aún así la cantidad de piezas
se ve impactada, ¿no? Pero ya no es igual, o sea, ya de cada millón solo vamos a sacar 26.7, es decir, 27 piezas malas, contemplando la doble especificación. Si nos vamos a una sola especificación o a una sola cola, tenemos el 13.35 piezas o 0.0013%, contra un CP menor a 0.6 que traíamos este ejemplo. En el puro porcentaje, fíjense, ya subió. ¿Cuántas veces? En la cantidad de piezas, pues no se diga, traíamos 27 piezas defectuosas y ahora traemos 133.614 o 615, porque no podemos sacar media pieza chueca, ¿no? Entonces imagínense, desde 26 hasta 133.000, ¿cuántas veces creció nuestras partes por millón, nuestro scrap, nuestro desperdicio? ¿Sí? Es muchísimo. ¿Sí? Les digo, si nuestra pieza vale 100 pesos en los costos, pues multiplícale. Si solamente fueran 27 piezas, tendrías 2.700 pesos perdidos. Pero si nuestro CP es de 0.5, pues aquí échale otros 2 ceros, entonces ya se vuelve una la nota. Ya de aquí, si nuestro proceso está mucho mejor y hablamos que está arriba de 1.33, digamos a 1.7, ya ni siquiera pinta el porcentaje. Tenemos 0.34 piezas por cada millón, o sea, una pieza mala, ¿sí? Entonces, una contra 133.000, pues imagínense, es un mundo de diferencia. Entonces, cuando trabajamos con doble especificación, tenemos el CP, y cuando trabajamos con una sola especificación, tenemos estos otros indicadores, que es CPI, CPS y CPK. ¿Sí? Ojo con eso. También, aquí hago énfasis, aquí dice en corto plazo. Vamos a tener indicadores en corto plazo y vamos a tener indicadores en largo plazo. Entonces, nuestra chamba consiste en identificar qué tipo de indicadores estamos usando. Si necesitamos corregir ahora, vamos a usar los de corto plazo. Si necesitamos proyectar para tomar decisiones futuras, vamos a usar los de largo plazo. ¿Sale?